Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre su servidor Jesús Edwin Escobar Arciniegas. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los medios de transmisión de datos para redes cableadas e inalámbricas. Entonces, en primera instancia tenemos la definición de qué son los medios de transmisión. Los medios de transmisión son las vías físicas por las cuales se comunican los datos y se logra una conexión entre los diferentes dispositivos de la red. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de redes cableadas o inalámbricas, siempre debemos tener en cuenta que para interconectar los diferentes dispositivos debemos de contar con un medio. Este medio es un medio físico. Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, encontramos dos grandes grupos: los medios de transmisión guiados, o también conocidos como alámbricos, y los medios de transmisión no guiados o inalámbricos. En los primeros tenemos que el medio físico directamente en los medios de transmisión guiados es un alambre cuyo núcleo se da en un núcleo de cobre. O también tenemos otro grupo de medios de transmisión guiados que es en fibra óptica. Vamos a hacer una profundización de cada uno de ellos. En los medios de transmisión no guiados, el medio físico, podríamos decirlo así, es el aire. Entonces, en cuanto a los medios de transmisión guiados, tenemos que estos están constituidos por cables que se encargan de la conducción o guía, ¿no?, de las señales desde un extremo al otro, y de ahí reciben su nombre. A través del medio físico, que puede ser el cobre o puede ser la fibra óptica, estos medios guían las señales a través de un canal, y el medio físico existente es ese mismo canal. Entonces, tenemos básicamente tres tipos de medios de transmisión guiados. Es el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica, que los estamos observando en estas imágenes. Vamos a dar una pequeña definición de cada uno de ellos. En el cable de par trenzado tenemos en primera instancia el cable de par trenzado sin blindaje, también conocido por la sigla UTP. El cable UTP se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red como switches y routers. Es el cable que más comúnmente se utiliza en redes LAN. Ya hace muchos años se lo viene utilizando, hoy en día se lo sigue utilizando, debido a que su costo y sus características hacen que su utilización sea muy fácil. En las redes LAN, el cable UTP consta de 4 pares de hilos de cobre codificados con unos colores que están trenzados entre sí por parejas, así como lo vemos en la imagen. Entonces tenemos básicamente un recubrimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores, ¿sí? Y también obviamente nos da la codificación de los colores. El trenzado entre sí de cada par de hilos nos ayuda a proteger contra las interferencias de señales de otros hilos. Aquí tenemos un estándar que se define para la hora de crimpar. Crimpar quiere decir que el cable UTP lo vamos a unir hacia un conector plástico. Este conector está bajo el estándar o la denominación RJ45, tiene 8 pines, y los estándares que se definen para su conexión es el estándar T568A y T568B. Para crimpar es el nombre técnico de la unión que se tiene entre el conector RJ45 y el cable de red. Debemos de seguir este orden. Aquí vemos en la imagen de la izquierda cuál debería de ser el orden del código de colores para el T568A, para el estándar, y acá en la imagen de la derecha para el T568B. Aquí también una definición más específica, y cuando tú mires el conector RJ45 lo ubicas de esta manera
y ya sabemos que el pin número 1 es el primero de la izquierda y va subiendo hasta el último pin de la derecha, que vendría siendo la posición número 8 para los cables internos de este cable UTP, ¿sí? Como lo habíamos dicho anteriormente, UTP es el medio de red más común utilizado hoy en día. El conector es el RJ45. Interconecta HOTS con dispositivos de red intermediarios. Lo puedes utilizar para conectar una computadora con un switch, ¿sí? Un switch con un router, ¿sí? Las características de este cable UTP: la cubierta exterior lo protege los cables de cobre del daño físico. Esta es la cubierta exterior. Los pares trenzados, las parejitas de pares trenzados, protegen la señal de interferencia, y el aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par. Cabe resaltar que en este tipo de conducción de redes con el cable UTP, el elemento que prima es el cobre, y la conducción de la información se hace a través de pulsos eléctricos, o sea que aquí la transmisión de los bits dentro de la red a través de este cable se hace a través de pulsos eléctricos. Aquí tenemos finalmente un resumen de los conectores UTP. En la parte superior izquierda estamos observando el conector RJ45 macho, que lo vamos a crimpar en los cables de red, y en la parte inferior tenemos el conector RJ45 hembra, muy común encontrarlo en los sockets que reciben a los cables. Y aquí en la parte derecha, pues una pequeña descripción de cómo no debe quedar un cable UTP en malas condiciones. En la parte superior vemos que el recubrimiento exterior quedó por fuera del conector RJ45. Este sería un conector que está mal crimpado, y en la parte inferior vemos un ejemplo de cómo sí debe de quedar un conector correctamente terminado. Por otra parte, pues tenemos diferentes situaciones que es posible conectar los cables UTP. Dice que estos los vamos a conectar según necesiten armarse, según las diferentes convenciones para los cableados. Entonces tenemos básicamente tres tipos de cables. El primero es un cable directo de Ethernet, straight through. Por lo general se utiliza para interconectar un host con un switch y un switch con un router. Este es el cable directo. Aquí tenemos una codificación de los colores, como debemos de crimparlo. Tenemos por otra parte el cable cruzado Ethernet crossover, cable utilizado para interconectar dispositivos similares, por ejemplo, de switch a switch, de host a host, de un router a un router, de una computadora hacia otra computadora. Ahí vamos a utilizar un cable cruzado. En el cable cruzado, por un lado, vamos a crimpar con el estándar T568A y por el otro con el estándar T568B. En el cable directo podemos dejar A y A en ambos lados, o B y B en ambos lados. Y por otra parte tenemos un cable de consola rollover, que este cable es exclusivo de Cisco, utilizado para conectar una estación de trabajo a un puerto de consola de un router o de un switch. Y esta sería la forma de crimpar un cable de consola. Cabe resaltar que estos ya vienen de fábrica y son de propiedad de Cisco. Tenemos por otro lado cables de par trenzado blindado, también conocidos como STP. El cable de par trenzado blindado STP proporciona una mejor protección contra ruido que el cableado anterior, el UTP. Entonces, sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y es un poco más complejo a la hora de instalarlo. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza conectores también RJ45
o también conectores RJ49 blindados, aquí como lo estamos observando en la imagen de la izquierda. El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar las EMI, las interferencias electromagnéticas, y las RFI, interferencias de radiofrecuencia, y el trenzado de hilos para contrarrestar también el nitcostal. El nitcostal también se lo puede definir como la diafonía, y es la interferencia que se encuentra entre cables cuando por ellos circulan diferentes señales de transmisión de datos. Entonces un cable, al transmitir y que esté dentro de una canaleta al lado de otro cable, entre ellos se puede generar un efecto que se llama nitcostal o diafonía. Entonces el STP, básicamente su ventaja es que sirve para minimizar estos efectos de interferencias electromagnéticas, de la EMI, de las RFI y del efecto nitcostal. Para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados especiales, o sea que debe de tener una adecuada conexión a una tierra física. Si el cable destinado para esa conexión no se conecta a una tierra física correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas. Entonces el montaje de este tipo de cables se debe de hacer siguiendo unos requerimientos técnicos y de una manera muy adecuada. Aquí tenemos una imagen que nos hace la descripción de cómo es la cubierta de un cable STP. Ahí tenemos en la imagen de la izquierda, en el número 1, la cubierta exterior que protege los cables de cobre del daño físico. En el número 2 tenemos básicamente el escudo trenzado o la malla de lámina que proporciona protecciones EMI y RFI, ¿sí? Y en el número 3 tenemos el escudo de aluminio para cada par de cables que proporciona también protección EMI y RFI. Y como número 4 tenemos el aislamiento de plástico codificado por colores que aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par. Acá tenemos una imagen real de cómo viene cada parte del cable STP. Por otro lado, avanzando en la clasificación de cables, tenemos el cable coaxial, el cual, bueno, su estructura básicamente es muy distinta a los dos anteriores. Solamente tenemos un hilo en la parte central, ¿sí? Y básicamente, bueno, en su estructura física vamos a tener en el número 1 tenemos la cubierta de cable exterior para evitar daños físicos menores. En el número 2 tenemos una trenza de cobre tejida o lámina metálica. Actúa como un segundo cable en el circuito y como escudo para el conductor interno. En el número 3 tenemos una capa de aislamiento de plástico flexible. Y en el número 4 tenemos un conductor de hilo de cobre para transmitir las señales electrónicas. Existen también, pues, en sus extremos, cuando tenemos este tipo de cable en nuestras conexiones, tenemos unos tipos de conectores para cable coaxial. Entonces tenemos para instalaciones inalámbricas el conector, bueno, que valga la redundancia, conecta antenas a dispositivos inalámbricos, y para instalaciones de internet por cable tenemos el cableado de las instalaciones de cliente. Este cable coaxial lo vamos a encontrar típicamente en las conexiones de proveedores de servicios de internet, de ISP, que llegan directamente hacia los hogares. Es muy común encontrarlo en los servicios de televisión, telefonía fija e internet que se están suministrando a los hogares. Por otro lado, y para terminar con esta primera parte de medios guiados, tenemos la fibra óptica. Aquí ya vemos que la fibra óptica da un salto en lo que es la transmisión de datos, y ya los
la transmisión de bits que se hace a través de este medio, ya su medio como tal no es el cobre, ya no se da por medios de pulsos eléctricos. Acá el medio es la fibra óptica como tal, y los bits se dan es por la transmisión de luz a través de la fibra óptica. Entonces aquí quise colocar esta imagen que es muy alusiva comparando los dos tipos de medios. En la de la derecha sería los bits viajando a través de un medio de cobre y a través de pulsos eléctricos, y en la izquierda ya sería una transmisión de bits a través de la fibra óptica por medio de la luz. Entonces, unas características en cuanto a la fibra óptica tenemos que no es tan común como el UTP debido al gasto involucrado. Es ideal para algunos escenarios de redes, en especial cuando yo necesito grandes anchos de banda. La fibra óptica es la más idónea para ello. Las propiedades del cableado tienen que ser en fibra óptica. Una característica muy importante es que es menos susceptible a la atenuación y completamente inmune a las interferencias EMI y RFI. Vemos aquí que es totalmente inmune porque precisamente su medio de transmisión es la luz. Entonces las interferencias electromagnéticas como tal no van a interferir. Esa es una gran ventaja de este tipo de medio. La fibra óptica está hecha de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro. Utiliza un láser OLED para codificar los bits como pulsos de luz, ¿sí? Y el cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de señal. Entonces vemos que la luz es una de los componentes cuya velocidad es una de las más rápidas del planeta. Entonces la fibra óptica aprovecha estas características y he ahí pues sus grandes capacidades de transmisión de datos. Tipos de fibra óptica tenemos el tipo monomodo y el tipo multimodo. Son dos tecnologías que encontramos dentro de la fibra óptica. Características básicas del monomodo: el núcleo de vidrio o de cristales, podríamos decirlo así, es muy pequeño. Utiliza una tecnología de láser que son muy costosos, y sus aplicaciones son en grandes distancias. Cuando nosotros queremos transmisiones de varios kilómetros de distancia, esta es la tecnología que más se adecua para ese fin, la tecnología monomodo. Tenemos por otra parte la tecnología multimodo, donde su núcleo de cristal es mucho más grande que la monomodo. Utiliza LEDs de menor costo, ¿sí? Los LEDs pueden transmitir en diferentes ángulos. Aquí vemos en la imagen que la propagación de la luz se va direccionando pues en varios ángulos dentro del núcleo, mientras que en la monomodo la dirección del láser va en una única dirección. Esa es la diferencia entre los dos modos en su comportamiento. Debido a que el núcleo es más grande y la refracción de la luz va en diferentes ángulos, esta fibra óptica multimodo se la elige en distancias más cortas. Sus características van hasta 10 gigabits por segundo y hasta 550 metros. Ella tiene un buen comportamiento. Los usos de la fibra óptica, pues estamos viendo que en la actualidad el cableado de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de diferentes industrias. Tenemos primera aplicación, se da para redes empresariales, se utilizan para aplicaciones de cableado backbone, que son las principales troncales de internet que existen en nuestro planeta, ¿sí? Y dispositivos de infraestructura de interconexión. Esa es nuestra primera aplicación, redes empresariales. Una segunda aplicación que hoy en día ya está abarcando o está cogiendo más auge es la fibra hasta el hogar, el FTTH, el cual se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha en fibra óptica, siempre activos,
a hogares y empresas pequeñas. Entonces, las grandes ciudades y los proveedores de internet, los ISP, ya algunos se están involucrando más en esta área y están ofreciendo servicios de FTTH, fibra óptica hasta el hogar. Pienso que esta es una tecnología que en los siguientes años va a tener más acogida y ya no se haga raro que la fibra óptica va a llegar hasta su casa. Una tercera aplicación de la fibra óptica es que las redes de larga distancia, utilizadas por proveedores de servicios para conectar países y ciudades. Aquí tenemos la aplicación de la fibra óptica que inclusive puede cruzar océanos. La cuarta, redes de cable submarino. A esto me iba también con las redes de larga distancia. Pueden ser terrestres como pueden ser submarinas. Las submarinas se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad capaces de sobrevivir en entornos submarinos hostiles a distancias transoceánicas. Aquí ya para finalizar la primera parte de los medios de transmisión guiados tenemos una tabla comparativa que nos hace un resumen de estas tecnologías comparando el cable UTP, el cable STP, el coaxial y la fibra óptica en estas variables que vemos aquí a manera de resumen. Tecnología ampliamente probada, las 4 tecnologías. El ancho de banda, vemos que lo que es cableado de cobre en UTP y en STP es calificación media, mientras que el coaxial se considera como alto y la fibra óptica como muy alto. El rango de megahertz que trabajan en todos estos rangos. El UTP en 100 megahertz ya empieza a tener unos condicionamientos, que esto también tiene que ver con las longitudes y los medios externos que incidan en él. Los canales de video, vemos que en UTP y en STP no nos brindan esta característica. En coaxial y en fibra óptica sí. Canal full duplex, todos manejan full duplex. Las distancias medias aproximadamente en las que trabajan bien. Y el rango de frecuencias, para el UTP tenemos 100 metros a 65 MHz, para el STP 100 metros a 67 MHz, para el coaxial 500 metros en Ethernet y para la fibra óptica 2 kilómetros para la multimodo y 100 kilómetros para la monomodo. La inmunidad electromagnética limitada en UTP por sus características que ya las revisamos. Él no tiene inmunidad electromagnética. En el STP media, en el coaxial media y en la fibra óptica una alta inmunidad electromagnética. En cuanto a la seguridad, UTP y STP baja seguridad, en coaxial un nivel medio de seguridad y en fibra óptica un nivel de seguridad muy alto. El costo, los cableados que se hagan en UTP, un bajo costo, en STP medio, en coaxial medio y en fibra óptica los costos se suben bastante. Por otra parte, bueno, hasta ahí llegamos con los medios guiados. Seguimos ahora sí con los medios no guiados o también conocidos como inalámbricos. Los medios de transmisión no guiados son aquellos que su característica principal es el no usar cables, es decir, no usan un medio no físico. Usan un medio no físico y esta se transmite por medio de ondas electromagnéticas a través del aire. Se podría decir que su medio físico es el aire, ¿sí? Pero el aire pues nos da unas características y es una principal ventaja de este tipo de medios, es que nos da movilidad de los dispositivos. Y esta es una característica que ha hecho que los medios no guiados en los últimos años la cantidad de conexiones inalámbricas siga aumentando día a día. Bueno, algunas limitaciones de la tecnología inalámbrica son el área de cobertura. La cobertura efectiva de esas tecnologías puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación de despliegue. Entonces vemos que a veces los mismos objetos físicos, los muros
los diferentes oficinas, etcétera, etcétera, pueden afectar la cobertura de este tipo de señales. La interferencia. La conexión inalámbrica es susceptible a interferencias y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes. Entonces, cuando tenemos diferentes aparatos electrónicos que trabajan en estos medios inalámbricos, entre ellos a veces suele ocasionarse unas interferencias electromagnéticas que pueden hacer fallar, digámoslo así, la conectividad entre ellos. La seguridad. La cobertura de comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión. Entonces, como su medio es el aire, se puede decir que las señales están dispersándose en el aire. Cualquier atacante puede aprovechar esta característica y puede, digámoslo así, filtrar las señales y pues el nivel de seguridad baja. Las WLAN de medio compartido funcionan en semiduplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Entonces la comunicación full duplex no es una característica que se añada a este tipo de medios no guiados. En cuanto a estándares inalámbricos, tenemos aquí un resumen de los estándares que encontramos dentro de este tipo de medios no guiados. Tenemos el primero, el Wi-Fi, que está bajo el estándar IEEE 802.11, que es la tecnología de LAN inalámbrica para las WLAN. Es el estándar mucho más conocido en cuanto a los estándares inalámbricos hoy en día, el Wi-Fi. Aquí tenemos el símbolo oficial en la parte superior y el símbolo pues generalizado que encontramos de Wi-Fi en la mayoría de dispositivos. Otra tecnología de estándares inalámbricos es el Bluetooth, el cual trabaja con el estándar IEEE 802.15, que es el estándar de red inalámbrica de área personal, más que todo dedicado para lo que son las WPAN. Tenemos el estándar WiMAX, que es la IEEE 802.16, utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha. Esta es una tecnología que se está utilizando más que todo cuando el área de cobertura la requerimos con mayor amplitud. Zigbee está bajo el estándar IEEE 802.15.4 y este es un estándar de comunicación inalámbrica de baja velocidad de datos y bajo consumo de energía, principalmente orientado hacia aplicaciones del Internet de las Cosas, el IoT, que es una tecnología que en cuanto a estándares inalámbricos ya está permitiendo que mucha mayor cantidad de dispositivos electrónicos se conecten a la red. Aquí, para finalizar, también tenemos una tabla de tipo resumen, más que todo para el estándar 802.11 del Wi-Fi. Sí, en todas sus versiones, en la mayoría de sus versiones, aquí me faltaron las últimas, sí, pero las más básicas o conocidas están en la tabla: la 802.11a, B, G, N y AC en sus respectivos años, la banda de frecuencia en la cual trabajan y la tasa de transferencia en bits por segundo que ellas manejan. Aquí vamos viendo que conforme han pasado los años, las tecnologías del Wi-Fi han mejorado. Y eso es todo. Agradecerles por su atención prestada a esta explicación de los medios guiados y no guiados para la interconexión de redes. También agradecer a Cisco, a esta empresa que nos ha proporcionado grande información para hacer este video, y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy amables.